En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este tercer módulo que está dedicado a las divisas dominicanas. Esas frases o palabras que condensan muy bien nuestro carisma. Hoy vamos a dedicarnos a la verdad. Uno de los lemas de la orden es Veritas. Y nos dedicaremos a dos cosas fundamentalmente aquí. La primera, a relacionar la verdad con la orden de predicadores. ¿Qué tiene que ver la vida dominicana con la verdad? Y segundo, hoy como miembros de la familia que se dedica a la verdad, a proclamarla, a contemplarla, a orarla, a estudiarla, a vivirla, ¿qué nos corresponde a nosotros de cara al mundo que vivimos, en cada tiempo y en cada sociedad del mundo entero? Esto va a estar acompañado por una corta introducción que vamos a iniciar inmediatamente. La verdad como lema ha sido aplicada a la orden ya desde el siglo XIV. Estamos hablando más o menos del año 1380 o un poco antes. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Luis de Baviera, que al descubrir a los dominicos defendiendo el Evangelio a costa de toda mentira y de toda falsedad, les da ese apelativo de defensores de la verdad. Pero mucho antes, el Papa Clemente IV, en el año 1288, refiriendo la orden a un texto bíblico, el de Isaías, capítulo 26, versículo 2, va a decir que los dominicos son como ese pueblo santo que defiende la verdad, obedeciendo a este pasaje bíblico de Isaías. Pero es claro que la verdad o veritas no es oficialmente un lema de la orden sino hasta el siglo XIX, cuando en la heráldica dominicana, es decir, en los escudos de la orden, aparece este gran lema, la verdad. Será ya oficial y la orden será conocida como tal, como la orden de la verdad. Esto que he dicho no quiere decir que no se viva la verdad desde antes, desde los orígenes de la orden, por el contrario. Que Luis de Baviera en el siglo XIV o en el siglo XIII el Papa Clemente IV haya relacionado la orden con la verdad, no quiere decir eso que antes no se haya vivido. Por el contrario, es el resultado de una experiencia ya vivida en los orígenes de la orden de predicadores. Por eso vamos a entrar en la primera parte de este capítulo, la relación de la orden con la verdad. El mismo Santo Domingo de Guzmán, nuestro padre fundador, nos manifiesta esta relación tan profunda con la verdad. Cuando, por ejemplo, al fundar la orden y tener a sus primeros frailes reunidos en Toulouse, los envía a las principales universidades o centros de estudio de ese momento, para que los frailes estudiaran profundamente las ciencias y las disciplinas del momento y en medio de ellas se aplicaran al conocimiento de la verdad del mundo. O qué decir de la predicación de Domingo de Guzmán, por ejemplo, entre los herejes del Languedoc. Estos temas ya ustedes los estarán recordando de capítulos anteriores, pues lo que Domingo hace es esclarecer con el fuego de su palabra, con la predicación del Evangelio, las mentiras y las falsedades en torno a Dios que se venían dando en todo el sur de Francia. Domingo consagrado a la predicación de la verdad. Y como es de suponer, cuando se predica la verdad, la claridad de la verdad, pues la mentira queda expuesta. Y no solamente expuesta, sino debilitada y derrotada. Así que Domingo en su predicación ha sido un hombre de verdad.
porque en sus labios anuncia el Evangelio y fundamentalmente a Cristo, quien ha dicho que es la verdad, el camino y la vida. También en otros episodios que ya hemos visto, como por ejemplo en Palencia, Domingo de Guzmán se dedica a estudiar la verdad sagrada, es decir, lo que Dios nos ha contado de Él mismo en las Escrituras y acompañada por el testamento de los apóstoles. El mismo Domingo, al proponer un estilo de vida o un regreso al estilo de vida apostólico, es decir, fundamentado en los apóstoles, ya nos dice la relación tan profunda que hay entre la orden de predicadores y la verdad, porque la comunidad de los apóstoles que habían gozado del testimonio de Cristo lo empiezan a difundir con audacia, con fuerza. Esa fuerza y esa audacia no eran resultados de otra cosa sino de la verdad, del contenido y de la experiencia que ellos vivían del Evangelio al anunciarlo y al dar la vida por ese mismo Evangelio. Así que estos momentos históricos ya nos ponen en relación directa con la verdad. La orden ha nacido en sus inicios como orden de la verdad. Sus predicadores se han consagrado desde el principio a la verdad. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué decimos cuando nos referimos a la verdad? Para esto va a ser muy importante apelar a nuestra propia cultura, a la cultura occidental, es decir, esa que tiene a la base en parte la cultura griega. Ustedes y yo somos occidentales porque hemos heredado nuestro modus vivendi y no solamente nuestro modus vivendi, sino nuestra forma de conocer gracias a la cultura griega, a la cultura de los griegos, que es bien distinta a la cultura semita, a la cultura hebrea, a la cultura oriental. Por eso somos occidentales y quiero partir de ahí, sobre lo que es la verdad para el mundo occidental. Entre otras cosas, ha sido una pregunta que ha estado presente en todos los tiempos de la historia. No es algo que se pueda responder en un pequeño video de algunos minutos. Nos vamos a acercar a ella. Cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad, sabiendo Jesús y habiéndolo dicho en otros momentos que Él era la verdad, Jesús calla. La pregunta por la verdad es una pregunta que nos sobrepasa a todos los seres humanos desde nuestra propia humanidad, pero que no sobrepasa a Dios. En la cultura griega, en el mundo occidental al que ustedes y yo pertenecemos, la verdad tiene que ver con aquello que salta a la vista, es decir, con lo que son las cosas, con la realidad de las cosas, con lo que son las cosas en sí mismas. Por eso, la verdad, aunque es una búsqueda nuestra, buscamos la verdad de las cosas, por ejemplo, pero no es una construcción solamente nuestra, sino que es algo que nos encontramos porque salta a nuestra vista. Es decir, la verdad que está latente de las cosas. Algunos ejemplos muy sencillos y coloquiales. Usted ve un cerdito, pero cuando usted ve un cerdito, yo no me lo imagino usted diciendo, qué bonito elefante es ese que va caminando allá. Todo el mundo quedaría mirándote y diciéndote, ¿y este qué le pasó? O si tú ves que hay un día lluvioso, no vas a decir, qué calor hace y qué sol tan esplendoroso. No, lo cierto, lo verdadero es que está lloviendo, como lo verdadero es que el cerdito está pasando. Ni le digo al cerdito rinoceronte, ni le digo a la lluvia sol, porque la verdad es que la lluvia es lluvia y el cerdito es cerdito. Algo elemental, ¿verdad? Que salta a nuestra vista. La verdad siempre nos está llamando inclusive. La verdad es una fuerza atrayente que atrae nuestro entendimiento para conocer las cosas en sí mismo. Si yo veo un vaso de agua, no voy a decir que ese vaso es de sangre. No, es un vaso con agua. Fundamentalmente eso, y tan evidente como eso. Así que la verdad
La verdad es evidente, salta a nuestros ojos. Pero uno se da cuenta que las cosas son pasajeras, aquellas de las que buscamos la verdad, aquellas que decimos que son. Al menos aquí en la tierra son cosas pasajeras. El cerdito se muere y la lluvia para. Y aún así, aunque el cerdito se muera y la lluvia pare, seguimos preguntándonos por la verdad. Aunque las cosas del mundo se terminen, seguimos pensando en la verdad y seguimos confiando en la verdad de las cosas. Eso quiere decir que algo de la verdad no muere, sino que la verdad es atemporal, de alguna manera. La verdad subsiste en las cosas, pero está más allá de ellas. Repitamos eso. La verdad subsiste en las cosas. Es lo que las cosas son y se aparecen ante mí. Pero la verdad permanece, aunque las cosas mueran, pasen o caduquen. Eso nos da el sentimiento de que cuando hablamos de verdad, hablamos de algo mucho más de lo que las cosas pudieran llegar a ser, que son limitadas, que son temporales, ¿no? Entonces la verdad pareciera ser que sobrevive. La verdad sobrevive a todas las cosas. Aunque las informa a todas, sobrevive a todas las cosas. Y aquí ya vamos entrando en el plano de la verdad entendida desde Oriente o desde el pueblo semita. Cuando hablo o me refiero al pueblo semita, me estoy refiriendo al pueblo de la Sagrada Escritura, al pueblo, a los pueblos originarios, a los pueblos con esa cultura primigenia, original, que nos encontramos en parte narradas en las Escrituras, de donde viene el pueblo hebreo. Para el pueblo hebreo, precisamente para el mundo de la Biblia, la verdad es traducida en el mundo hebreo por la palabra emet, E-M-E-T, emet. La verdad es emet. ¿Qué quiere decir emet en el mundo hebreo? Algo sólido, algo estable, distinta de las cosas que son pasajeras. Las cosas terrenales del mundo pasan, se acaban, pero el emet es lo que permanece, lo sólido, lo estable, por lo tanto digno de confianza. El emet es la verdad en la que yo puedo confiar porque va a permanecer siempre. Y ese emet, por tanto, es permanente, perenne, para siempre. A diferencia de las cosas que uno se puede encontrar en el mundo. Entonces, ese emet es digno de confianza, la verdad digna de confianza porque permanece, porque es estable. ¿Ven? A lo que yo hacía referencia hace un rato, que la verdad de las cosas aparentemente se mueren con las cosas, pero no, subsisten a ellas y permanecen a pesar de ellas. Por eso para el mundo bíblico el emet, es decir, eso que permanece, eso estable, eso sólido, esa columna, no puede ser otra cosa que el principio de todas las cosas. Y para el mundo hebreo, para el mundo bíblico, para la Biblia y finalmente para los cristianos, para los creyentes, el emet no es algo que yo pueda encapsular solamente en una frase o en una palabra, sino que ese emet es una persona, es alguien que ha dado origen a todas las cosas y que permanece, porque es el sustento de todo cuanto existe. ¿Ya saben quién es el emet? La verdad es Dios. Dios es la verdad. En la Sagrada Escritura, entonces la verdad no consiste en un concepto, como posiblemente el mundo griego y nosotros como occidentales podamos comprenderlo, sino que la verdad es alguien en quien yo puedo poner mi confianza, o en otras palabras, en quien está puesta mi fe. Como diría San Pablo, sé en quién he puesto mi fe. Es decir, sé
que es en la verdad en quien yo he puesto mi fe. Y la verdad no es otro más que Dios. Así que esto nos va diciendo ya que la verdad para el mundo griego occidental al que pertenecemos consiste en descubrir a las cosas mismas y definir las cosas. El marranito es marranito, la lluvia es la lluvia. Pero para el mundo hebreo, la verdad ya no es algo que yo pueda encapsular en un concepto, sino que la verdad es alguien. El Emet es Dios mismo, quien demanda de mí mi confianza, toda mi voluntad. Ya no es un tema de razón solamente, que elabora conceptos, sino de voluntad que se adhiere a esa persona, es decir, a Dios mismo. ¿Por qué les explico esto, hermanos? Porque la orden de predicadores concibe la verdad no solamente como un cúmulo de conocimientos, sino como una persona a quien darle la vida y en quien poner la confianza, es decir, aquel de quien recibimos la fe. Entonces, vamos haciendo ya una distinción entre la verdad y la orden de predicadores, pero a la vez su relación. Entonces, la orden de predicadores se dedica desde sus inicios a descubrir la verdad divina. En otras palabras, a Dios. Los dominicos buscamos a Dios como nuestro Padre Santo Domingo lo buscó desde su infancia y quiso encontrarlo siempre. Y fue un hombre apasionado por la verdad sagrada, es decir, Dios y lo que de Dios se puede decir. Entonces, fundamentalmente, nosotros los dominicos nos adherimos a la verdad que es Dios. Es decir, para nosotros la verdad es alguien, es Dios y fundamentalmente Cristo, la revelación de esa verdad. Cristo es la plenitud de la verdad que se nos ha encarnado y que nos ha visitado en nuestra humanidad. Por lo tanto, esa verdad merece de nosotros toda nuestra adhesión, toda nuestra fe. Nuestra vida tiene que configurarse en esa verdad. Y por eso Domingo de Guzmán es un hombre apostólico, un hombre ascético, un hombre de una espiritualidad profunda. Porque la verdad para Domingo no solamente es un concepto que se aprende, sino una persona que se vive, Dios mismo, Jesucristo el Señor. Pero por otro lado, porque de Dios vienen todas las cosas aquí en lo humano, en la tierra, entonces este mundo debe tener huellas de la verdad. Es decir, aquí en este mundo hay verdad, porque el mundo ha sido creado por Dios. Y por eso el dominico, la orden de predicadores, debe aplicarse a conocer la realidad del mundo y a conocerlo bien, tal como aparece. Recuerden la verdad que se me aparece a mí y que me dice lo que es, ¿no? Aunque yo busco la verdad, no la construyo yo solo, sino que me encuentro con ella en el mundo. Eso fue lo que hizo Domingo. Él conoció la realidad de su mundo, conoció la pobreza de Palencia, tal como se le presentaba. Conoció la vida común, el amor de los hermanos en Osma, tal como se le presentaba. Conoció la mentira de las herejías al sur de Francia, tal como se le presentaba. Porque la verdad es lo que es. Así que se presenta. Por tanto, el dominico y la orden de predicadores se dedican a descubrir la verdad en este mundo. Por supuesto, esa verdad que procede de las cosas temporales, porque aquí todo es vestigio de Dios. Y si todo es vestigio de Dios, entonces la verdad pulula en medio de nosotros y tenemos que aplicarnos a ello. Y por eso es importante el estudio de las disciplinas humanas, sociales, de la ciencia. El estudio de la verdad pasa por estudiar las disciplinas, la pedagogía, la psicología, la arquitectura, la sociología, la filosofía. Todas las disciplinas que me ayudan a entender este mundo son propias de los dominicos. Una vez más recuerdo aquí el talante de un laico dominico, que puede dedicarse a estas disciplinas en medio del mundo y que se gana la vida, al menos la temporal, con el estudio de estas disciplinas. Ahí puede ser un buen dominico. Descubrir la verdad de las cosas que suceden en el mundo, por ejemplo, que se están apareciendo. Tenemos que aprender a descubrir en el mundo, una vez más lo repito, por enésima vez, la verdad del mundo. El mundo está fundado en la verdad, aunque hayan mentiras en él.
pero tenemos que descubrir la verdad de las cosas del mundo, la verdad de las realidades humanas. Y esto nos hace ser dialogantes con el mundo. Hemos de dialogar con el mundo, hemos de dialogar con la psicología, con la pedagogía, con la filosofía, con la sociología, con el arte, con la pintura, con la música, con todas las disciplinas, porque esas disciplinas nos hacen dialogar con el mundo. Ahora, hermanos, los santos de la orden de predicadores, todos de alguna manera se han dedicado a, primero, apasionarse por la verdad divina, Dios mismo, y unir sus vidas con Dios. Pero de otro lado, porque han comprendido muy bien esa unión íntima con Dios, han descubierto que deben aplicarse a conocer la realidad del mundo, tal como se les presenta. Deben conocer la realidad de las cosas del mundo. Y por eso se han dedicado por entero a situaciones que tienen que ver con lo humano y con la realidad que viven en cada momento. Voy a darles algunos ejemplos. San Martín de Porres, qué hombre tan piadoso, fraile peruano, un hombre piadoso en el mejor de los sentidos, con una intimidad profunda con Dios. A Martín de Porres se le notaba la fe, su unión íntima con Dios, su diálogo con Dios, pero era un hombre muy astuto para la medicina. Y todo lo que hacía en bien de la curación de sus hermanos, los pobres, los afligidos, lo hacía porque tenía un conocimiento práctico. Y con la medicina, lo que en aquel momento podía aprender Martín de Porres en el campo de lo médico, de la salud, servía a Dios en los enfermos. ¿Ven cómo un hombre piadoso se dedica a una ciencia tan práctica como la medicina, como la ciencia de la salud, si se me permite? Otro ejemplo, Catalina de Siena. Catalina de Siena, una mística de nuestra orden, mística. Su objetivo era conocer a Dios mediante el conocimiento de su propio yo, ¿no? Conocerse a sí misma para conocer a Dios. Y en este camino de ascenso a Dios, pues Dios le revela muchas cosas. Esta es una vida mística, pero una mujer política, es decir, preocupada por la política del momento, por los asuntos políticos del momento, como por ejemplo que los papas de Aviñón regresaran a Roma. Y es una mujer activa en las cartas, por ejemplo. La correspondencia de Catalina es riquísima. Y una mujer consciente de su propia realidad, de la realidad que vive, una realidad de guerra, una realidad hostil en contra del Papa, una realidad políticamente compleja. Y Catalina se mete en ello. ¿Cómo una mística va a estar tan relacionada con lo político y religioso del momento? Consultada por papas y por reyes. ¿Ven? Que la verdad divina no nos separa de la verdad del mundo. Porque básicamente estamos hablando de una misma raíz en la verdad. La raíz es Dios. Otro ejemplo, y finalizo con este, Santo Tomás de Aquino. Un hombre realmente confiado en Dios, amante de Dios, por quien, como dice él mismo, escribió, pensó, combatió, leyó, luchó toda su vida religiosa. Por Dios, se le veía muy a gusto en medio de las cosas divinas, del oficio divino. De hecho, hermanos, de Santo Tomás heredamos toda una composición hermosa del Corpus Christi, el Pange Lingua, el Adoro Te Devote, todos estos himnos bellísimos del oficio del cuerpo y la sangre de Cristo, del Corpus Christi, los heredamos de Santo Tomás. Eso venía de una mente solamente que contemplaba la verdad como conocimiento de frases, de razonamientos, de silogismos, de premisa primera, premisa segunda, conclusión, premisa mayor, premisa menor. No. Santo Tomás se dedicó a conocer la verdad que es Dios, a contemplarla, a vivirla, y por eso escribió tan bien de Dios. Tan bien. Pero eso no le alejaba del mundo filosófico. Fue un excelente filósofo. Hoy la filosofía bebe mucho de Santo Tomás. Y hoy hay una recuperación importante de la filosofía en nuestro hermano Santo Tomás de Aquino.
Así que fue un hombre muy piadoso, muy contemplativo y maestro espiritual, a la vez como maestro de ciencias, de disciplinas humanas como la filosofía. Entonces, esa astucia filosófica de Santo Tomás le hizo conocer el mundo y le hizo opinar sobre el mundo, pero con la mirada de Dios. Una vez más tenemos aquí verdad del mundo y verdad de Dios. Hasta aquí esta primera parte. La segunda parte se nos va más rápido porque tiene que ver con cómo nosotros hoy podemos encarnar esto, cómo encarnamos esta consagración a la verdad. Y tengo para ustedes 3 puntos. Cómo encarnar nosotros, miembros de la familia dominicana, esta pasión por la verdad en el mundo en que vivimos. El primer punto. Dominicos y dominicas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, necesitamos una profunda unidad de vida. Una profunda unidad de vida. Unidad de vida en la verdad. ¿A qué me refiero con esto? A que aquello que conocemos y buscamos de Dios ha de ser lo que vivimos con nuestra vida. No podemos andar con un intelecto por un lado y con la vida por el otro. No, ni nuestra razón ni nuestra voluntad están separadas. Somos una completa unidad. Y aquello que aprendemos de Dios y pensamos de Dios es eso mismo que vivimos de Dios. Es eso mismo que ponemos por obra. Esa es la unidad de vida que todo dominico debe encarnar, como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles sabían quién era Dios. Bueno, en lo que se les permitía conocer. Habían conocido a Cristo, pero esa verdad que es Cristo, aunque la conocían y la transmitían con sus palabras, la pusieron por obra hasta el punto de dar su vida por Cristo. Esto es una verdad única que se piensa y que se vive. Esta unidad de vida es la que debe caracterizarnos a nosotros, los dominicos. Por eso, hermanos, vivir en la verdad demanda cuidar nuestra vida, la belleza de nuestra vida, la pureza, la santidad de la vida. Si queremos ser dominicos, hemos de tener una vida recta, honesta, auténtica, coherente con el mensaje que anunciamos, que proclamamos y que aprendemos en las aulas de clase, o cuando un fraile nos lo enseña, o cuando una hermana nos lo enseña. La verdad que aprendemos en la escuela, en el estudio, o la verdad que aprendemos en la predicación, la fe, es la verdad que vivimos, que hemos de practicar y de poner por obra. Esta es la fuerza de nuestra predicación, que la unidad de la verdad comprendida y la verdad vivida hacen un excelente predicador. Un excelente predicador. Segundo punto de esta segunda parte de nuestra conversación es que los dominicos hemos de ser vigías, buscando la verdad en medio del mundo. Primero, valorando la bondad divina, porque el mundo ha sido obra de Dios. Y pienso que a veces nos llenamos de demasiado pesimismo frente al mundo. Somos demasiado pesimistas, sobre todo hoy. Estamos siendo muy pesimistas ante la realidad que nos circunda. Todo nos parece que va en decadencia. Nada es como antes lo era. Eso es lo que decimos. Pues el dominico debe ser aquel que busca la verdad porque el mundo es bueno a los ojos de Dios. La realidad humana ha sido fruto del acto creador y misericordioso de Dios. Eso quiere decir que aquí en el mundo está la verdad valiosa. ¿Se encuentra la verdad en medio del mundo? Sí. Es una verdad que está, claro, limitada por nuestra manera de conocer y por la limitación de las cosas también. Y sin embargo, es una muestra de la verdad divina. Por eso lo primero que tenemos que hacer para aprender a descubrir la verdad del mundo que vivimos hoy y no dejarnos engañar, tenemos primero que valorar la bondad divina en las cosas temporales. La bondad en las personas, por ejemplo. Nadie es tan malo que no haya algo de bondad en ese corazón. Porque procedemos de Dios, por ejemplo.
Y si procedemos de Dios, hay una bondad grande en nosotros, aunque para nosotros sea muy pequeña, pero es una bondad grande y por tanto ahí hay verdad. Así que buscar la verdad, ser vigías en este mundo, vigías buscando la verdad, eso exige descubrir la bondad del mundo, y no caer en el lenguaje pesimista en el que algunas corrientes del mundo de hoy se mueven. Todo es malo, ya no hay esperanza, ya no hay por dónde salir, ya todo se está acabando. Precisamente en este contexto de ser vigías de la verdad, también tenemos que pararnos frente a la falsedad y desmentir la falsedad. Toda predicación de la verdad exige desmantelar la mentira, no con intención de atacar, sino que una auténtica búsqueda y predicación de la verdad exige que nos opongamos a la mentira y a la falsedad por nuestro mismo mensaje. Dominicos y dominicas opuestos a la falsedad, a la mentira del mundo de hoy. ¿Por qué? Porque se dedica a descubrir la verdad del mundo de hoy. Por eso es que, hermanos, hemos de dialogar profundamente con las realidades que hoy se nos presentan. Voy a ponerles algunos ejemplos más latentes. El aborto. El aborto. Hay que aprender a descubrir qué hay detrás. ¿Cuáles son las ideas que mueven la ideología del aborto, por ejemplo? La eutanasia. ¿Es una realidad que vivimos en el mundo? Sí. Tenemos que ir tras la mentira que hay en ella, pero la verdad que la pueda esclarecer. El amor, una palabra tan pisoteada y tan reducida en estos tiempos. Necesitamos descubrir nuevamente la claridad del amor, presentando la autenticidad de ese amor. Y al exponerlo o al predicarlo, tenemos que oponernos a muchas formas de vida que pisotean el amor, que dañan el amor, que lo por debajean, lo minimizan. La justicia, otro gran tema en la sociedad nuestra. ¿Dónde hay dominicos entonces hablando de la verdad con respecto al aborto? ¿Dónde hay dominicos hablando de la verdad con respecto a la eutanasia? ¿Dónde hay dominicos hablando de la verdad en el amor? ¿O de la verdad en la justicia? Porque con todos estos temas la verdad está relacionada. Y por eso es tan fundamental nuestra presencia en instituciones como universidades, como colegios, como clínicas. Cualquiera que sea el apostolado que ustedes tengan como laicos o como religiosas, frailes, dominicos, en fin, todo apostolado requiere dedicarse a buscar la verdad para desmantelar la mentira y predicar a Cristo. Y las instituciones sí que nos pueden ser un gran medio para esto. De nada vale que estemos en instituciones, que tengamos grandes instituciones, ¿no? Grandes edificios, pero en ellos no se vive el ambiente de la verdad, del diálogo con el mundo, del diálogo con las ciencias y las disciplinas humanas, pero poniendo también el resultado de esa verdad. Pienso a veces que como dominicos hablamos de verdad, pero no nos comprometemos con ella. Es como si fuera un ente externo y no nos apasionamos por la verdad porque simplemente es algo que se enuncia, pero que no se vive. Un dominico apasionado por la verdad defiende la verdad, dialogando con el mundo, estudiando las disciplinas humanas, sanando enfermos en las clínicas, enseñando en las universidades o en los colegios. Ahí tenemos un gran reto como dominicos. Y tercero y último punto, ¿qué criterio nos puede sugerir a nosotros que somos amantes de la verdad? Y esto es una evaluación que usted propiamente se puede hacer, usted solo, que usted se puede hacer. ¿Qué criterios
me dicen a mí si yo soy un dominico de verdad, un amante de la verdad? Primero, que deberíamos ser seres alegres por la bondad del mundo. Disfrutarnos la bondad que hay en este mundo que viene fundamentalmente de Dios. Alegrarnos porque hay bondad y aprender a detallarla o a detectarla mejor, a detectar la bondad de las cosas humanas y por tanto la verdad que hay en ellas. Seres alegres en la verdad. Seres alegres en el mundo porque sabemos que del mundo brota, así como el mundo es obra de Dios, la verdad, brota la verdad. Y segundo, nuestra tristeza o nuestro llanto o nuestra compasión por el mundo crucificado. Hablo de la pobreza. ¿Qué tanto nos duele? Hablo de las mentiras. ¿Qué tanto nos duele que aquellos que nos escuchan caminen en la mentira? ¿O qué tanto nos duele que nosotros mismos estemos caminando en la mentira? El pecado. ¿Qué tan afligidos estamos desde el corazón por ver a nuestros hermanos en el pecado? ¿Queremos sacarlos de ahí? ¿Queremos ayudarlos a que salgan? ¿O nos contentamos? ¿Nos contentamos con que todo el mundo camine y viva en la mentira o en el pecado? ¿O los queremos rescatar? Primero, ¿nos queremos rescatar nosotros? ¿O la ignorancia? ¿Qué nos sugiere la ignorancia? ¿Qué nos hace sentir la ignorancia de la gente? Cuando alguien no conoce a Dios, por ejemplo, o cuando alguien no conoce lo que es la libertad, o la justicia, o la paz. ¿Qué nos sugiere eso? ¿Nada? ¿Indiferencia? Entonces nuestra pasión por la verdad es falsa y por tanto nuestra vida dominicana es incoherente. Un buen criterio para descubrir entonces si somos amantes de la verdad es que por un lado nos alegremos por la bondad del mundo, por lo bueno que hay en el mundo, por lo bueno que hay en el mundo y por tanto por la verdad que se desprende de esa bondad que Dios ha derramado en el mundo. Pero de otro lado, el llanto, la compasión, la tristeza de saber que nuestro pueblo está crucificado, que hay gente padeciendo, sufriendo, la mentira física, social, material o la mentira espiritual que puede llevar a la condenación de sus almas. Esto era lo que tenía Domingo como compasión. Domingo en Palencia se conmueve ante los pobres y en el Languedoc se conmueve por los pecadores. Pero también era un hombre alegre con sus hermanos, sonriente porque sabía que en ellos había una gran bondad. Que el Señor nos ayude y que la Santísima Virgen María nos acompañe para que aprendamos a descubrir que esta verdad debe relacionarnos la vida entera. Nos consagramos a nuestro Padre Domingo para que como Él nos enseñe a ser luz de la Iglesia, doctor de la verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad. Tú nos diste a beber generosamente el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una última cosa, la lectura que voy a poner para hoy, para este capítulo, es una lectura que no ha sido publicada, es una lectura que hemos hecho en comunidad y fundamentalmente una de nuestras hermanas dominicas, Sor Andrea Recalde, para el Movimiento Juvenil Dominicano. Vamos a leer esa lectura de una página y, bueno, responderán las preguntas. Por favor, no difundir este documento porque no ha sido publicado. Así que lo guardan para ustedes porque es solamente un texto en construcción. Pero que me parece muy valioso que lo leamos porque en ello se puede condensar mucho de lo que hemos dicho hasta ahora. Dios los bendiga.